Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje ya muy conocido que dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar, así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El tema de este sermón se llama El cambio es vital. Así he titulado este sermón. El cambio es vital. Si pudiéramos describir en una sola palabra la situación actual por la que está atravesando el mundo entero y la sociedad, sin duda que esta sería cambio. Los cambios se dan continuamente en todos los ámbitos sociales, políticos, tecnológicos, científicos, deportivos y también religiosos. Vivimos en una época de transiciones y cambios drásticos. Sin embargo, dentro de este enredo de inestabilidad, es reconfortante ver que existen cosas que permanecen sin cambiar, como lo es la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Como el Señor Jesús dijo, este mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Y sobre todo nuestro Dios, que es inmutable, que Él no cambia y que no tiene ninguna sombra de mudanza o variación. No obstante, hermanos, la iglesia, la cual no es un fin en sí misma, sino es solo un medio para alcanzar el fin que Dios se ha propuesto para la humanidad por medio de ella, debe adaptarse y sufrir cambios continuos si no quiere sufrir el riesgo de llegar a ser ineficaz, irrelevante e inoportuna. ¿Qué es un cambio? El Dr. Scott lo define así: cambio es el resultado de la transición, es un proceso de moverse de algo a algo, es moverse de una era a otra, de usar una técnica vieja y adquirir otra nueva, y de abandonar una vieja relación para establecer una nueva. Es moverse del pasado al futuro. Según el diccionario bíblico, cambio es hacer otra cosa de lo que es. Transformar, de un cambio en el modo de hablar y en el modo de actuar. Existen tres tipos de personas: los que causan cambios, los que están dispuestos a cambiar y los que no quieren cambiar. Yo espero que seamos de los que causan cambios. Algunas personas, sin embargo, se abren al cambio siempre y cuando no les cueste o no les ocasione inconvenientes ni les cueste nada. No quieren salir de su comodidad. Así que la resistencia al cambio detiene el crecimiento hacia la madurez. Por eso Dios nos está llevando a un cambio radical en nuestra vida con esta pandemia, hermanos. Él no quiere dejarnos como estábamos. Dios se resiste a dejarnos como estábamos. Yo no entiendo cómo en la actualidad muchas personas, y peor aún, cristianos, quieren regresar a la normalidad anterior a esta pandemia. Hoy se habla terrenalmente de una nueva normalidad. Como creyentes necesitamos verdaderamente no solo una nueva normalidad, sino un cambio en nuestras actitudes y en nuestra manera de pensar. Como dice Pablo en nuestro pasaje de este sermón, ahí en Romanos 12:2, dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así que el cambio es vital primeramente para ser transformados. Se trata de un cambio radical y una transformación fundamental del carácter y la conducta para ser cada día más semejantes a la imagen de Cristo. Transformado significa adquirir una nueva manera de vivir. Y la palabra que usa aquí para transformados es metamorfosis, que viene de la raíz morfe, que quiere decir forma, es decir, una transformación completa. Así como la oruga, hermanos, que se transforma en una bella mariposa. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, transformarnos completamente. Para crecer y madurar tenemos que experimentar un cambio no solamente externo, sino interno, desde adentro, un cambio de personalidad. ¿Pero en qué consiste este cambio?
Por nosotros mismos vivimos dominados por la naturaleza pecaminosa en su nivel más bajo, pero en Cristo, como dice Pablo, vivimos bajo el control del Espíritu Santo, bajo el señorío de Jesucristo. Así que el cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Su ADN ha sido transformado por el Espíritu Santo. Ahora vive no una vida egocéntrica centrada en el yo, sino una vida cristocéntrica. Muchas veces las personas son un obstáculo para que otros vengan a Cristo. El día de hoy, hermanos, muchos cristianos están siendo un obstáculo con su rebeldía a las autoridades para que otros se rindan a Cristo. Tristemente, hay cristianos que están dando mal testimonio en este tiempo de pandemia, saliendo a las calles, no poniéndose protección, un cubrebocas, no haciendo caso a las autoridades. Y todo eso es un obstáculo para que otros puedan venir a Jesucristo. Así que tenemos que empezar a desarrollar una mentalidad de cambio. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, esta es ahora una nueva criatura, como lo dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que ahora tiene una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo, dice la palabra. Así que la transformación es efectuada por un cambio interno en la mente y el que transforma nuestra mente es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se produce la transformación? Pablo contesta enseguida, por medio de la renovación de la mente. De manera que el cambio es vital, en segundo lugar, para ser renovado. La palabra renovación, hermanos, en este pasaje significa el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. También significa hacer algo nuevo, algo diferente. Así que con esta pandemia que nos ha venido a cambiar la vida, hermanos, sacándonos de los templos y encerrándonos en nuestras casas, queda demostrado que muchos cristianos eran idolacéntricos y templocéntricos. Su vida giraba alrededor de las cuatro paredes y por eso ahora no hayan qué hacer. Así le ocurrió al pueblo de Israel cuando Dios permitió que les destruyeran el templo. Para los judíos, quitarles el templo era lo peor que podía pasarles. Lo mismo ha ocurrido el día de hoy con muchos cristianos. Se les ha venido la vida cristiana abajo por el hecho de que no se pueden congregar. O peor aún, se han enfriado y lo más probable es que algunos ya no van a regresar siquiera. Eso demuestra que su vida cristiana giraba en torno al templo, que eso era todo lo que tenían o lo que para ellos significaba la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, está fuera de los templos. La vida cristiana se vive afuera de los templos, no dentro de los templos. Por eso es que se hace necesaria y urgente la renovación del entendimiento. Una mente transformada y renovada es aquella que está saturada por completo de la palabra de Dios y que es controlada por ella misma. Que no le da tiempo para estar pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Ni le da tiempo para aburrirse, estresarse o desanimarse. Una mente renovada es aquella que pasa la mayor parte del tiempo meditando en las cosas de Dios. Como dice David en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Dejemos que Dios renueve nuestra manera de pensar, hermanos. Que Dios renueve nuestra manera de ver las cosas. Muchos le están pidiendo a Dios que cambie esta situación en la que estamos viviendo. Pero Dios no quiere cambiar tus circunstancias. Él quiere cambiar tu manera de pensar y de actuar en esta vida. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias cuando lo que Él quiere cambiar es nuestro carácter y nuestras actitudes para que seamos mejores esposos, mejores hijos, mejores creyentes, mejores personas. A lo mejor le has estado pidiendo a Dios que cambie a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Pero no son ellos los que tienen que cambiar, sino tú mismo. Algunos le piden a Dios, Señor, cambia a mi suegra o llévatela. Pero no es ella la que tiene que cambiar, sino ellos mismos.
A veces como iglesia le estamos pidiendo a Dios que cambie al mundo, pero Dios quiere que los que cambiemos seamos nosotros. Tenemos que cambiar para que otros puedan cambiar, hermanos. Por eso muchas veces cuando le pedimos a Dios que nos saque de aquel problema, de aquella enfermedad o de aquella situación, Él no lo hace, porque Él quiere usar las circunstancias para cambiarnos y transformarnos, para que crezcamos y maduremos en toda nuestra manera de vivir y hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara aquel padecimiento, aquel aguijón, si se acuerdan, el Señor no se lo quitó, sino que le dijo, bástate mi gracia. Y vaya que Pablo, hermanos, ya se lo había pedido 3 veces, dice la Biblia. Le había rogado que se lo quitara, pero la respuesta era la misma. Bástate mi gracia. Si esta pandemia, hermanos, no logra hacer que seamos mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, no logra hacer que seamos mejores personas que las que éramos hace 3 meses, entonces nada más lo va a hacer, hermanos. No va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que en tercer lugar, el cambio es vital para conocer la voluntad de Dios, dice ahí la palabra. Es vital que nuestra mentalidad sea renovada para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo una mente renovada puede comprobar, es decir, discernir, apreciar y desear obedecer la voluntad de Dios. La palabra traducida como comprobar tiene varios significados. Uno es examinar, probar, demostrar, verificar. ¿Cuál es el resultado de la renovación constante de nuestra mente por el Espíritu Santo? Es la comprobación o la verificación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es solamente la capacidad de distinguir o discernir la voluntad de Dios, sino de comprobarla en la experiencia. De eso se trata. Por eso la voluntad de Dios se caracteriza por 3 expresiones que nos menciona ahí en el pasaje. Es buena, agradable y perfecta. Es buena porque es lo mejor para los propósitos de Dios y para nosotros mismos. Es agradable porque es lo que complace a Dios. Y lo que complace a Dios es que tú y yo vivamos en pureza y santidad, renunciando a todo lo que es impuro e inmoral. Y es perfecta porque Dios nunca se equivoca en lo que Él hace en nuestras vidas y en lo que permite que ocurra en la vida de sus hijos. Como dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O como dice la palabra de Dios para todos, Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Cuando Abraham recibió la orden de salir de su tierra, sin saber a dónde lo llevaría el Señor, esa orden estaba en contra de su entendimiento. De igual manera, cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo Isaac, eso representaba para él una enorme transformación de su entendimiento, un cambio radical de su mentalidad. Por supuesto que a Abraham le pareció muy duro, tal vez desagradable y hasta fuera de razón lo que Dios le estaba pidiendo, pero después comprobó que la voluntad de Dios había sido grandemente buena, llena de gracia y perfecta, como dice el texto de Romanos, buena, agradable y perfecta. Así que cuando no aceptamos el cambio, hermanos, significa que no hemos entendido el mensaje que el Señor nos está enviando con esta pandemia y que por lo tanto no estamos dispuestos a obedecerlo. Yo te pregunto, hermano, amada persona que estás viendo esta transmisión, ¿tú quieres regresar a cómo eran las cosas antes? Porque el pueblo de Israel siempre se quejaba diciendo, ya no queremos seguir adelante, preferimos regresar a Egipto, a ser esclavos, al menos ahí sabíamos lo que nos iban a dar. Le tenían miedo a lo que estaba por delante, que era incierto para ellos. Le tenían miedo al cambio y por eso se resistían a él. Pero Dios les tenía algo mucho mejor, que era la tierra prometida, la tierra que producía leche y miel. De igual manera, hermanos, Dios nos quiere llevar a aguas más profundas con esta pandemia.
pero nosotros queremos seguir conformándonos a caminar solo por la orilla del agua, porque nos da miedo entrar a las aguas profundas donde no sabemos qué es lo que nos espera, como el pueblo de Israel. Pero si dejamos que el Señor cambie, transforme y renueve nuestra mente, nuestro carácter y nuestras actitudes, entonces no tendremos miedo de ser llevados a donde Dios nos quiere guiar y estaremos haciendo su voluntad, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca con lo que hace, hermanos. Dios tiene el control. ¿Tú crees, hermano, que Dios no tiene el control de esta pandemia? ¿Tú crees que a Dios se le salió el de control todo esto que está sucediendo? Claro que no. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas y Él permite las cosas con un propósito. Así que, ¿de verdad queremos regresar a 3 meses atrás? ¿Al pasado? ¿A la normalidad? ¿Eso es la normalidad para ti? Dios le está dando vueltas a todo lo que pensábamos que estaba bien. Esa normalidad de hace 3 meses, ¿te gustaba, hermano? Que no vivías en paz, corriendo de aquí para allá, sin tener tiempo para orar a Dios, para estudiar la Biblia, inclusive para congregarte. Muchos que ni se congregaban, ahora dicen que extrañan congregarse. Esa es la ironía de la vida, que muchos ni se congregaban constantemente y ahora se quieren congregar. No tenías tiempo para tu familia porque el trabajo y los afanes de esta vida te tenían absorbido. Yo no quiero regresar a esa normalidad de antes, en la cual vivíamos esclavizados con algún pecado, algún mal hábito, con el tradicionalismo, criticándose unos a otros, los hombres viviendo una vida egocéntrica, amándose a sí mismos sin importarles los demás. Yo no quiero volver a esa vida de atrás, hermanos. Pero Dios está permitiendo todo esto para trabajar en nuestras vidas con esta situación y hacernos ver qué es lo que verdaderamente tiene valor. La familia, la esposa, los hijos, los padres, la libertad de congregarse, cuando antes no lo valorábamos y ahora es cuando estamos realmente extrañando todas estas cosas. Ahora que no podemos abrazar a nuestros padres, ni siquiera visitarlos para no contagiarlos, a los abuelos. Y ahora extrañamos todas esas cosas, extrañamos congregarnos, extrañamos abrazarnos, extrañamos estar juntos, cuando antes lo podíamos hacer con toda libertad y no lo hacíamos. Yo no quiero regresar al pasado, hermano. El Señor nos dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un cambio en el desierto, un camino en el desierto y ríos en la tierra desolada. ¿Ya vieron lo que dice, hermanos? ¿Ya escucharon? No se dan cuenta, dice, lo que Dios está diciendo. No se dan cuenta lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo con toda esta situación. No es el gobierno, no son las autoridades, no es el presidente, no son los médicos, es Dios el que está haciendo todo esto. Pablo también lo dice en Filipenses 3:13, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, lo que está enfrente de mí, sigo hacia la meta y esa debe ser nuestra mentalidad como cristianos, seguir hacia la meta. Pablo esperaba ansiosamente alcanzar lo que estaba adelante, porque sabía que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y mucho mejor que lo que tenía atrás. Por eso dice, me olvido de lo que está atrás y del pasado y me enfoco en lo que está adelante. Hermano, deja de seguir viviendo en el pasado y enfócate en lo que Dios te tiene por delante. Nunca las cosas de antes fueron mejor que las de ahora. Nunca. Dios está en el presente, no en el pasado. Por eso cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. No le dijo, yo soy el que fui, sino soy el que soy. A Dios no lo vas a encontrar en el pasado. Dios está en el presente. Es un eterno presente para Dios. Ahora es cuando más tenemos que estar tomados de la mano poderosa de Dios para que Él nos guíe. La semana pasada yo lo decía en la predicación, hermanos, tantos planes que teníamos para este 2020. Ya teníamos nuestra agenda llena.
las vacaciones listas, la graduación del hijo, los 15 años de la hija, la boda del hijo, el aniversario de la iglesia y tantas cosas que teníamos planeadas, y todo se detuvo. ¿Y ahora qué va a pasar? Nos quedamos así. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no me congrego? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Si esa era tu normalidad, ahora, ¿qué te imaginas que Dios va a hacer para ti? Las cosas diferentes que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Posiblemente tus circunstancias no han cambiado. Mis circunstancias posiblemente no han cambiado, pero Dios te está cambiando a ti y a mí para que le reconozcamos, como dice su palabra en Romanos 11:33. Dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea la gloria por toda la eternidad. Amén. ¿Ya vieron en este pasaje, hermanos? ¿Escucharon este pasaje? Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios quiere cambiarnos a nosotros. El plan de Dios no es que sigamos viviendo la misma vieja vida que siempre hemos vivido, sino que dejemos que la nueva vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo se convierta en una realidad de nuestra vida. Es tiempo, hermanos, de que realmente vivamos la vida cristiana verdadera. Es tiempo de que realmente se cumpla en nosotros esa vida cristiana que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y la vida cristiana no está enfocada solamente en el templo. La vida cristiana está fuera. Por eso la palabra eclesía significa los llamados afuera. Dios no nos quiere encerrados en cuatro paredes, hermanos. Entendamos eso. Dios nos quiere fuera. Que sigamos predicando el evangelio. Que si demos buen testimonio con nuestros vecinos en donde estemos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el plan de Dios no es que sigamos viviendo la misma vida vieja que siempre hemos vivido, sino que nos dejemos transformar, hermanos. Quiero terminar con esta anécdota, hermanos. Un alpinista, desesperado por conquistar una montaña, inició su travesía después de varios años de preparación, pero quería la gloria solo para él. Por lo tanto, subió sin compañero, que era contrario a las reglas del alpinismo. Este hombre empezó a subir y el día fue avanzando. Después de muchas horas de esfuerzo, se dio cuenta que se estaba haciendo tarde. Y en vez de prepararse para acampar, decidió seguir subiendo, empecinado en llegar a la cima ese mismo día. Pronto se oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las gruesas nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una gran velocidad. Solo podía ver veloces manchas cada vez más negras que pasaban en la misma oscuridad, experimentando la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Al estar cayendo en esos momentos angustiantes, pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón tan fuerte que casi lo parte en dos. ¿Sí? Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima cuerda que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ¡ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Y él respondió: ¡sálvame, Dios mío! Y Dios le preguntó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, contestó el hombre. Entonces,
corta la cuerda que te sostiene, le dijo Dios. Enseguida hubo un momento de silencio y quietud, y el hombre se aferró más a la cuerda y no la cortó. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las 2 manos a la cuerda y colgado solo a 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda. Yo te pregunto, hermano, ¿tú qué tan aferrado estás a tu cuerda? ¿Qué tan aferrado estás al pasado? Suéltalo. Dios te está diciendo, suelta el pasado. Suelta lo que quedó atrás y enfócate en lo que está delante. Déjame decirte que cambiar, hermano, es el comienzo para una nueva vida. Yo no sé qué es lo que necesitas cambiar, pero es necesario que cada uno de nosotros cambiemos para que otros puedan cambiar. Dios nos quiere llevar a una nueva normalidad en todos los aspectos de nuestra vida, así como al pueblo de Israel en el desierto. Aún como iglesias, tenemos que regresar, hermanos, cuando Dios nos lo permita, para una nueva forma de congregarnos. No va a ser como antes. Si tú crees que las cosas van a ser como antes, discúlpame, pero no va a ser así. Cortemos la cuerda y rompamos con el estancamiento y el tradicionalismo y establezcamos una nueva manera de vivir. Por eso el cambio es vital. Sin cambio no hay ganancia. Así que ¿de cuáles quieres ser? ¿De los que causan cambios? ¿De los que no pueden cambiar? ¿O de los que no quieren cambiar? Solamente hay esos 3 tipos de personas. Yo le pido a Dios que seamos de los que causemos cambios, de los que estemos dispuestos a cambiar, hermanos, porque solamente es a través del cambio que Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, entonces nada más lo va a hacer. Y no porque Dios no pueda, sino porque no hay disposición en nuestra vida. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que oremos a nuestro Dios, pidiéndole que Él transforme, renueve y cambie nuestra manera de pensar. Que a través de esta situación realmente podamos ser transformados, podamos ser renovados en nuestro entendimiento, para que podamos hacer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así que les invito a orar. Padre amado, en esta hora, ¿cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos llevarnos a este momento en el que estamos viviendo? Aunque para muchos ha sido lo más terrible, para muchos ha sido de frustración, para muchos ha sido algo que nunca habíamos vivido realmente. Pero Señor, si tú estás permitiendo todo esto, es con el propósito de transformarnos, de renovarnos, para que podamos hacer tu bendita voluntad, Señor. Padre, yo no estoy dispuesto a ser el mismo que era antes. No estoy dispuesto, Señor, a volver al pasado. Quiero ser renovado, quiero ser transformado para hacer tu bendita voluntad. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser transformados para ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por estas circunstancias que nos están tocando vivir. Gracias, aún por esta pandemia, porque esto nos muestra que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú eres el Señor de los señores, el Rey de reyes. Gracias te damos por las pruebas en nuestra vida, porque son ellas las que nos permiten depender, confiar más en ti y que nos hacen cambiar también, Señor, cambiar nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Hermanos, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor siga trabajando en nosotros, que el Señor siga obrando en su iglesia para que sigamos siendo transformados. Que Dios les bendiga, hermanos, y saludos para todos.